Hola, hoy estoy muy emocionada de tener conmigo a Evelyn Hernández como mi primera invitada en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerna Legal Services. Y para los que se estén uniendo por primera vez, Sumérgete con Cerna Legal Services presentará entrevistas entre yo, Noeli Cerna y otros expertos latinos, principalmente sobre temas legales. El objetivo de la serie es compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas legales que podrían impactar a la comunidad latina. Y es importante tener en cuenta que la información que hoy vamos a compartir durante la entrevista es solo por fines informativos y no se considera asesoramiento legal sobre ningún tema y no existe una relación abogado-cliente entre nuestros televidentes y los entrevistados hoy. Y el contenido no debe utilizarse como asesoramiento legal. Y si tiene alguna pregunta específica, sugerimos que nos contacten ya sea a nosotros directamente o a otro abogado que los pueda ayudar específicamente con su situación legal. Bueno, y sin más preámbulos, hoy estoy muy emocionada de presentarles a mi primera invitada, Evelyn Hernández, a quien conozco desde hace, yo creo, unos 9 años. Es una de mis amigas más cercanas y también es una abogada fenomenal. Entonces, hoy amablemente accedió Evelyn a conversar conmigo sobre leyes de custodia de los hijos, específicamente en Illinois, y en Cook County. Entonces, para empezar, Evelyn, si podrías platicarnos un poquito sobre de ti personalmente y profesionalmente, y decirnos cuál es tu puesto actual y el ramo de ley en que practicas. Bueno, buenas tardes a todos que está viendo esto ahora. Te felicito con todo que estás haciendo con tu trabajo y todo lo que ha pasado y esto porque es una buena idea. Yo pienso que es algo importante porque hay un montón de gente que no entienden los leyes y toda la información que encontrás siempre es en inglés y si no puedes leer en inglés para encontrar a alguien que te ayuda o que te puede decir lo que dice toma un montón de tiempo y es duro y yo pienso que es importante que toda la comunidad puede saber que hay cosas así, hay videos, hay lugares en donde puedes encontrar la información que quieres y que necesitas, porque de verdad es duro, hay un montón de cosas, hay un montón de leyes y si no conoces a alguien que te puede ayudar, a veces se veo que gente se pone ahí que dicen que yo no sé cómo hacerlo, no entiendo nada y paran de hacer lo que necesitan hacer y no hacen las cosas que necesitan. Ahorita vamos a hablar de los niños y custodia y es algo bien importante. Tus niños son las cosas más importantes en tu vida y es importante que vas a la corte y eso es lo que necesitas hacer para luchar para tus hijos. Claro, sí. Vamos a hablar de eso hoy. Yo he trabajado ahorita con John Buckmiller Associates. Nosotros tenemos oficinas en todos los Estados Unidos, pero específico yo trabajo en Chicago. Tenemos una oficina también en Grays Lake, en el condado de Lake, y también otro en el condado de DuPage. Nosotros trabajamos en todas cosas de familia. Tienes un divorcio, custodia, cosas que quieres hacer con eso, nosotros trabajamos en todo eso. Y yo soy uno de los managers ahí en la oficina de Chicago, si llegas a la oficina vas a ver que yo estoy ahí casi todos los días. Muy bien. Y luego, Evelyn, entonces tu ramo entonces es de familia, leyes de familia, ok. Y eso es que se llama aquí family law, y eso es que vas a hacer divorcios, vas a hacer cosas de custodia. También si tenés un niño que conoces que estás cuidando todo el tiempo, si vas a hacer el guardian, eso es que se llama aquí en Condado de Cook, eso también hacemos en la oficina de nosotros. Todas esas cosas son family law y nosotros trabajamos en eso. Ok, muy bien. Y bueno, entonces hoy yo sé que vamos a platicar más en fondo sobre leyes de custodia específicamente. Entonces, ¿nos podrías dar una explicación breve, tal vez de alto nivel, sobre qué son las leyes de custodia específicamente en Illinois? Bueno, hay un montón de leyes, pero las cosas que cuando la gente piensa de custodia, las tres cosas más importantes que siempre gente tiene preguntas es qué tiempo voy a tener con mi hijo, qué tiempo mi esposo, esposa, lo que sea, va a tener con ellos.
¿Quién va a decidir qué va a pasar con ellos? Las escuelas que ellos van a ir a, si van a ir a hacer ciertas actividades, los doctores que van a ver, cosas así. ¿Quién puede decidir eso? Y también la mantención de los niños. ¿Cuánto vas a pagar para eso? Porque siempre hay una persona, casi siempre hay una persona que va a pagar eso. Todas esas son las tres cosas que para custodio nosotros siempre estamos hablando con clientes de eso. Okay, muy bien. Y entonces para cada cliente depende en su caso, me imagino, ¿verdad? O siempre son esos tres temas que siempre se toman o se tocan en cada caso, o ciertos casos tienen diferentes Cada temas. caso necesitamos decidir eso para cada caso. Eso es una ley. Para determinar tu caso, nosotros mandamos un plan al juez que dice que, bueno, esto es que ellos van a hacer. Y al menos necesitan decir eso tres cosas. El tiempo que ustedes van a tener, quién va a decidir qué va a pasar para los niños en las cosas importantes y qué va a pasar para la mantención de ellos. Esas tres cosas siempre lo necesitamos hacer. A veces hay gente que dice, bueno, no vamos a pagar unas cosas porque algo pasó y tenemos tiempo igual, lo que sea. Depende, cada persona es un poco diferente, pero esas tres cosas necesitamos poner algo en el plan que dice que eso es que estamos haciendo para esas tres cosas. Ok, entonces cuando alguien va a empezar ese proceso de la custodia de sus hijos, entonces en ese caso cada parte o cada padre tiene que ir y encontrar su propio abogado, me imagino, para poder negociar eso entre las partes y luego se presentan en corte con sus abogados separados. Bueno, siempre es una buena idea que necesitas que tenés un abogado, pero no necesitas un abogado. Puedes ir a cualquier corte en el condado de Cook y ellos te dan los papeles para llenar todo y te puedes representar solo. Puedes ir con el papá o la mamá juntos o separados, lo que sea. No necesitas tener un abogado. Puedes ir a hacer todo solo, pero la cosa es que todos los papeles que te van a dar van a ser en inglés. Y cuando entregas todos los papeles, necesitan hacer en inglés también, porque el juez necesita leer todos los clerks que trabajan en la oficina, necesitan leer todo. Hasta si tenés un abogado que te traduce todo, te dice, bueno, esto es que dice, los papeles al final que mandas al juez, que entregas para que está firmado, va a ser en inglés. Si no sabes cómo leer en inglés, si no te sentís cómodo con eso, necesitas un abogado que te va a ayudar con eso. Ok, muy bien. Ok, bueno, otra pregunta entonces. ¿Cómo has visto que las leyes de custodia de los hijos impacten, por ejemplo, a la comunidad latina más o quizás en manera diferente que a otro grupo demográfico? Bueno, siento que a casi todos le impactan igual, porque siempre hay gente que nadie entiende cómo trabajan las leyes. Todos piensan que saben que, oh, bueno, yo tengo derechos y que yo puedo decidir tantas cosas, pero cuando ya llegas a la corte, ellos te dicen, bueno, ¿qué va a pasar cada año para las vacaciones? ¿Qué va a pasar para esto, los feriados? Hay un montón de cosas que no pensás, que necesitas decirle al juez, bueno, hasta que este niño ya tiene 18 años, yo necesito decidir ahorita qué va a pasar hasta que ellos ya tienen esa edad. Y si tienes un niño que solo tiene 2 años, estás decidiendo toda la vida de tu hijo para los próximos 16 años. Puedes regresar a la corte a hacer cambios, pero si siempre no puedes hablar con tu ex esposo o lo que sea, y siempre cada vez que ustedes hablan hay una gran pelea y no pueden decidir cosas solo si tienen la corte, bueno, es mejor que decidís todo y lo tenés en el papel, ustedes dos saben qué va a pasar y así no se necesitan hablar mucho porque a veces eso solo hace más problemas. Si ustedes están hablando todo el tiempo, a veces no es mejor. Para unas personas, no todos. Si ustedes hablan bien, es bueno. Para nosotros es más fácil. Ajá, sí, sí, no hay desacuerdos, Sí. pero tienes razón, especialmente en temas de leyes de familia, siempre hay a veces algún desacuerdo, bueno, será entre la pareja o entre la familia. No, muy bien. Y Evelyn, por ejemplo, y hablo por la comunidad latina,
a veces no hay confianza, por ejemplo, de ir a corte, o también puede haber problemas porque siente el cliente porque, por ejemplo, no es ciudadano y no va a tener los mismos derechos, o le da pendiente ir delante de un juez porque tal vez no tiene papeles, vamos a decir. ¿Es algo que importa, o no se deben preocupar, por ejemplo, si no tienen estatus de ciudadanos, o es algo que nos impacta a la comunidad latina, o es algo de que no se deben preocupar? No, de verdad es algo que ellos no se necesitan preocupar porque de verdad el juez no le importa. Aquí en el condado de Cook pasa todo el tiempo que hay gente que no tiene papeles. A mí no le vamos a ir a enfrente del juez, bueno, ellos no tienen papeles Yeah. no, es algo que nosotros entendemos, pero a la misma vez eso, solo porque no tienes papeles no dice que no puedes ser papá o mamá. Tenés derechos, tú todavía puedes decidir qué está pasando con tu hijo, y el juez de verdad, ellos no le importan, porque la única cosa que le importa al juez, cuando ellos saben que hay un niño o niña, niños que necesitan ayuda, porque los papás no pueden decidir o decir qué va a pasar para ellos, eso es que le importa al juez. Ellos quieren saber que hay niños que le están ayudando, que pueden tener un futuro aquí, porque seguro que el niño sí es ciudadano, ellos tienen derechos también, pero como son menor de edad, um, el juez necesita decir que, bueno, esto es que va a pasar, eso es cómo van a hacer esto, esa es la custodia, ese es el tiempo que vas a tener con tu papá y tu mamá, y eso es que le importa al juez. Por eso, eso no importa mucho. A veces para la mantención de tus niños, si no tenés seguro social, no puedes pagar en ciertas maneras, pero nosotros siempre podemos hacer algo que, bueno, van a pagar por Western Union o van a pagar por el Zelle o algo así, pero todavía van a pagar, solo que vamos a hacerlo un poco diferente. Y eso pasa todo el tiempo, hasta si tenés seguro social, gente decide que quieren hacer eso también. No es algo que el juez le importa, y eso pasa todo el tiempo, pero no debes de pensar porque solo no tenés un número, no puedes hacer cosas y no puedes llegar a la corte para ver que tenés derechos para tus hijos. Sí, y creo que es un tema importante, no nada más en temas de custodia y leyes de familia, pero en cualquier ley, ¿verdad? No, por no tener un seguro social, por ejemplo, no quiere decir que no puedes acercarte a la corte y que no tienes los mismos derechos frente a la ley. Bueno, en cada circunstancia puede ser un poquito diferente, pero en general yo creo es algo importante, algún tema importante que nuestra comunidad a veces no entiende o no sabe. Más para la corte de familia, ellos, de verdad, eso es algo que no le importan, hasta para los divorcios y cosas así, lo que sea. Ellos solo quieren saber que la familia sale mejor porque ellos saben que todo esto es duro, y al final ellos no van a reportar nada porque eso es más duro para la familia. Nadie va a hacer algo así. Y también nosotros no hablamos de eso porque yo tengo clientes que me dicen, bueno, eso es que está pasando. Ok, no le voy a decir a nadie, pero yo sé qué necesito hacer para que podamos terminar tu caso y todos entienden que eso es que ha pasado. Está bien. Muy bien, no, me parece muy bien. Entonces, ahora vamos a platicar un poquito más sobre el proceso, ¿verdad? De la custodia. Entonces, ¿nos podrías explicar un poquito cómo es ese proceso? Si alguien, tienen que estar, por ejemplo, el proceso empieza cuando se divorcia la pareja y luego tienen que acercarse a la corte para discutir sobre el custodio, y luego tal vez también platicar sobre el proceso en contexto de alguien que esté representado por un abogado. Entonces, por ejemplo, si un cliente se te acerca a ti como abogada y quiere que tú seas su abogada, ¿cuáles serían los pasos que tomarías en ese caso? Bueno, son un poco diferentes. Si hay niños en el divorcio, sí, nosotros vamos a hacer cosas de custodia, necesitamos hacer eso. Pero normalmente, un montón de casos que nosotros tenemos solo es de custodia. Hay gente que estaban juntos, nunca se casaron. Pero mi gata quiere estar parte de esta entrevista también. Pues tráetela, ¿no? Uh, so,
Lo que pasa es que solo estaban juntos, pero se separaron y tienen niños juntos, niño, niña o lo que sea. Ujú, Y ahora que ya no están juntos, viven separados, se saben que se van a separar, no saben qué van a hacer con los niños y por mm, eso llegan a la corte. En ese proceso, cualquier persona puede empezar el caso, la mamá o el papá. okay. Um, la, pero la cosa importante para nosotros cuando empezamos un caso así es para ver si el papá ya es el papá legalmente. Mm, Porque un montón de veces todos saben que es el papá, pero cuando nace un niño en el hospital, ellos te dan un papel que dice que, bueno, como no estás casado con nadie, a la mamá, ujú, le dicen que, bueno, puedes llenar este papel y escribir que si el papá está aquí, él puede firmar los papeles para decir que eres el papá. Si ya has hecho eso, llenaste todo y entonces tenés las copias o si no, puedes recibir copias si vas al estado a pedirlos. mm. Y ya sos el papá, ya tenés tus derechos y todo. Si nunca has hecho eso, nunca fuiste y llenaste los papeles y ahora ustedes dos juntos no pueden llenar los papeles porque hay problemas, Ujú, entonces la primera cosa que hacemos es que vamos a la corte y preguntamos para el juez que si ellos pueden decidir quién es el papá de este niño. Si los dos dicen que están de acuerdo, los dos saben que este es el papá, llenan una forma ahí y mm. se termina. Si no, entonces hagamos los test de DNA y todo eso y cuando ya vienen los resultados, dice si es el papá o no. Ujú. Eso es como Okay, empiezan todos los casos. okay, Necesitamos decidir quién es el papá y si ya tiene derechos porque él llenó todos los papeles que necesitaba llenar o si no, si podemos hacer eso ahora. okay. Y perdón por interrumpirte. Vamos a decir que no es el papá, ¿verdad? Y los resultados del DNA dice que no es el papá. Entonces el papá ya no tendría ningún derecho al hijo, aunque él estuviera actuando, por ejemplo, la parte del papá. Bueno, sí, si estabas actuando como el papá y aprendes que ya no sos, de verdad no eres el papá, Ujú. no, ya no tienes derechos a ver esos niños porque no son tuyos. Okay. A veces puedes llegar a corte y llenar ciertas formas para preguntar que puedes verlos. A vez en cuando puedes tener Mm, tiempo con ellos, como vivieron contigo tanto tiempo. Pero eso es todo. Y el tiempo que vas a tener es bien mínimo. Tal vez los ves uno o dos veces al mes. okay. Pero como no sos el papá, no tenés derechos a ver a esos niños. Y de verdad, un montón de veces que yo he visto gente cuando aprenden que ya no son papá, Ujú. no quieren estar con esa persona ni esos niños. Ok, no, se entiende, ya son circunstancias difíciles, obviamente. Ok, entonces vamos a decir si es el papá, y ahora quieren seguir adelante con el caso y con la custodia. ¿Cuáles serían los próximos pasos que tomarían? Entonces, lo que hacemos es que traemos una petición que dice que estás preguntando para que el juez decide qué derechos tenés con tus hijos. Y se llama un parenting plan o algo así. Es un plan en donde dice qué tiempo vas a tener con tus hijos y cómo van a ser las decisiones para ellos. El tiempo es algo fácil, todos entienden que vas a tener un horario en donde vas a ver tus hijos lunes hasta martes y entonces martes hasta viernes ella va a tener tiempo y entonces los fines de semana ustedes cambian, algo así. Um, pero en eso incluye también las vacaciones que puedes tomar con ellos, los feriados. Niños siempre tienen un montón de fechas en donde no van a la escuela. Si quieres decidir eso, también podemos decidir eso. Hay un montón de cosas. Y también si tenés una boda o algo así, ¿qué haces en esos tiempos? Todo eso lo ponemos en el plan y dice que, bueno, así es como ustedes van a decidir lo que pasa y el tiempo que van a tener. Ok, entonces cuando se está negociando ese plan, ¿los abogados de cada pareja son los que están negociando o quién está platicando? Sí, en el principio eso es que siempre tratamos de ver. Hablamos si hay un abogado o lo que sea, si no es, si alguien nos está representando solo. Hablamos con ellos para preguntar, bueno, ¿qué es que pensás? ¿Qué quieres hacer? Porque los Mm, dos van a tener tiempo con tus hijos y qué es que pensás que pueden hacer. Si ustedes ya tenían un horario que estaban haciendo ahorita, no hay problemas y quieren seguir con eso, entonces mi trabajo es bien fácil. Yo solo escribo, bueno, ya tienen el plan, ya saben qué están haciendo.
y Sí. yo solo lo escribo en los papeles para que ya se termine tu caso. Ujú, ok. Sería un caso muy más fácil, ¿verdad? Porque ellos ya tienen algo de acuerdo. Ok. Ya, sí, sí, eso pasaba todo el tiempo, mi vida era bien fácil, pero eso casi nunca es lo que pasa. Pero por eso te pagan para las situaciones ya más complicadas. Sí, Sí, pero claro. también hay cosas que la corte hace. Aquí en el condado de Cook, cuando pagas para tu caso, porque te cobran para empezar un caso, Okay. parte de todos los charges que te dan es para que puedas ir a mediación gratis. Mm, So, aquí en el condado de Cook, no en todos los condados, pero aquí, nosotros tenemos que puedes ir a mediación con una persona que está entrenado, está aprobado de la corte y hablan contigo y tienen gente que habla en español mm. también. So, puedes ir y hablas con esa persona y con tu pareja y ustedes ven qué pueden hacer para ver qué horario ustedes pueden hacer en el futuro para tus hijos. Y esta persona habla de todas esas cosas, de las vacaciones, el tiempo, si alguien se necesita ir un fin de semana para el trabajo, qué van a hacer y todo eso. So, ellos hablan contigo para ver si ustedes dos pueden estar de acuerdo, porque al final nosotros queremos un horario que funcione para las dos personas. Ujú. No queremos decir, bueno, esta persona quiere eso y eso es que vamos a hacer, no importa qué piensa la otra persona y vamos a decir que eso es que pasa. Eso nunca funciona, solo va a ser más problemas para gente. So, si ustedes dos pueden hablar y pensar de qué es lo mejor para tus hijos, entonces eso es que nosotros queremos, todos, los abogados, los jueces, todos. Claro. ¿Y qué pasa cuando no se pueden poner de acuerdo? Definitivamente no pueden llegar a algún acuerdo entre los dos. So, con las leyes, la corte puede decir, bueno, ustedes dos tienen algo bien diferente que piensan que va a pasar en un futuro Ujú, y no hay ninguna cosa que podamos hacer ahorita. So, lo que vamos a hacer es que vamos a apuntar una persona que va a representar tu hijo, hija, los niños, lo que sea, um, en tu caso. Y tienen diferentes nombres, pero casi siempre hacen el mismo trabajo. Se llaman un guardian ad litem o un mm. representante de los niños. Sí. Hacen la misma cosa. Y lo que ellos hacen es que hacen entrevistas con todos, hablan con todos de qué está pasando, cómo en los horarios antes, cuando estaban juntos, que hablan con los niños, si están más grandes, Mm, depende la edad de niños, porque mm. nosotros tenemos bebés, tenemos gente que ya casi van a cumplir 18 años y todo eso, pero si pueden, hablan con los niños y entonces cuando ellos ya ven qué está pasando con todos, ellos le dicen a todos, bueno, yo pienso un horario que va a funcionar para tus hijos es esto. Okay. Y le dicen eso al juez también. So, Okay. son representantes para tus hijos y no es una persona que le importa qué está pasando con la mamá o con el papá. La única razón que ellos están ahí es para decir, bueno, los niños no pueden llegar a la corte a decir que ellos quieren, Ujú, pero yo estoy aquí como un adulto que ha hablado con ellos, que ya miré todo y yo pienso que esto es lo mejor para ellos. So, ellos okay. solo representan a los niños. Muy bien. Entonces es alguien objetivamente, están hablando con el niño y entendiendo qué sería lo mejor para ellos sin Sí, conocer a las parejas sí, y son involucradas. abogados también. Ellos son Okay. abogados, están entrenando, ellos han recibido certificados para hacer este trabajo. Ujú, Y el corte ha apuntado a estas personas para hacer este trabajo. So, no es cualquier persona que llega que no sabe qué están hablando. Es alguien que sí es inteligente, que sabe, lo lees, que sabe, ha hecho este trabajo para varios años. Y okay. so, cuando ellos llegan y dicen algo, es importante que necesitas escuchar lo que ellos dicen, porque ellos saben. Sí, exactamente. Sí, no puedes tener a cualquier persona que no entienda las leyes y el proceso que llegue a hacer eso. Ok, muy bien. Bueno, y luego pensando otra vez en el proceso, entonces, vamos a decir, llegan de acuerdo, tienen su plan y tienen todo listo para actuar de acuerdo con el plan. Entonces, ¿tienen que presentar el plan a un juez o quién es el que ya determina que el plan es lo que van a seguir? Sí, con el plan, bueno, la otra cosa que necesitan decir es las decisiones de los niños en el futuro.
So, aquí en Illinois, nosotros hemos separado esas cosas, porque un montón de gente dicen que, bueno, yo quiero custodia completo o algo así. Y bueno, yo necesito decir, nada va a decir custodia, nada va a decir que solo vos vas a hacer todo, pero va a decir estas cosas. Y un montón de gente piensa de que la custodia completa es que, bueno, el niño se queda conmigo más tiempo y no piensan que, bueno, la otra parte es cómo van a ser las decisiones para cosas importantes. So, para nosotros es las escuelas, la educación de tus hijos, las decisiones médicos, las decisiones de las actividades que también, que ellos pueden seguir en. So, bueno, si son deportes o lo que sea, pero también cosas, actividades en las escuelas también, cosas así. Y la última cosa son los religiosos. So, si ustedes son católicos, si van a seguir con eso con tus hijos, o si no, no van a practicar nada con ellos pueden hacer lo que sea que ellos quieren hacer, cosas así. So, esas 4 cosas nosotros decimos, si solo una persona lo va a hacer, una persona puede decidir todo, o si los dos juntos necesitan llegar de acuerdo para hacer ciertas cosas para ellos. Ok, y si eligen a que los dos padres lo tengan que decidir juntos, entonces si en el futuro, por ejemplo, tienen que decidir a qué escuela mandarlos, entonces ¿hay algún proceso que ellos deben seguir para llegar a una decisión sobre la escuela o ya ellos lo hacen como ellos quieran? So, ellos pueden, eso es algo que nosotros ponemos en el plan. Podemos decir que ciertas cosas ustedes van a ir a hablar en mediación otra vez, para algo así. Okay. O que solo pueden mandar por texto para decidir qué van a hacer. También cosas así, nosotros escribimos eso en el plan. O si ustedes dos casi se quedan de acuerdo con todo, entonces ustedes dos hablan, deciden, y si hay un gran problema, entonces pueden regresar a la corte. Okay. En escribir un motion y regresan. Y eso es algo que gente también necesita saber. Solo porque ya has hecho el plan, no dice que nunca lo puedes cambiar, que nunca puedes llegar a la corte y decir, bueno, firmé esto y ya hace como 10 años y ahora cosas son diferentes y yo quiero otro plan que dice algo diferente. Eso pasa todo el tiempo y está bien, eso es la vida, cosas cambian. Sí. Y la corte sabe eso, puedes regresar a decir que yo sé que yo firmé esto, pero cosas han cambiado y ya no lo puedo hacer, necesitamos cambiar algo. Y eso pasa todo el tiempo. Ok, ya, muy bien, es muy bueno saberlo, porque si oyes la palabra plan y piensas que es un plan que debes seguir por siempre, pero obviamente Sí, se puede puedes, cambiar. entonces mejor para todos, porque es Sí. menos dinero, menos tiempo que estás gastando. Sí, pero como dices, la vida siempre cambia, entonces es bueno saber que también hay opciones. Sí. Muy bien. Ok, entonces, ¿algo más sobre el plan, Evelyn, que pienses que sea importante saber o qué sería el paso que sigue después de tener el plan entre los dos? Bueno, parte del parenting plan que nosotros hacemos es también la mantención de niños. So, las 3 cosas necesitan estar incluido en esto. So, es una parte pequeña, pero para gente el dinero que estás pagando es algo bien importante porque sabes que estás pagando $400 al mes para un niño o algo así y sentís duro porque como también vas a pagar tus biles. So nosotros podemos hablar de eso, que cómo hacemos esos cálculos y por qué necesitas pagar eso y cosas así también. Ok. Ok, entonces ese sería el child support que le dicen en Sí, inglés, ¿verdad? Ok. yeah, Muy bien. yeah. So es el child support, mantención de niños. So eso es que nosotros hacemos los cálculos. Y lo que hacemos para eso, y a veces es los abogados que lo están haciendo, a veces gente llegan a la corte para primera vez porque han recibido una carta que dice que el Estado te está trayendo para eso. Pero lo que sea, siempre se calcula de la misma manera. Nosotros necesitamos la información de los ingresos de las 2 personas. Te pedimos los impuestos que has pagado, te pedimos el cheque que has recibido, 2, 3 cheques que has recibido.
O si te pagan en efectivo y pones el dinero en tu banco, los statements de tu banco para enseñar cuánto ganas. So, Okay. cuando ya sabemos cuánto ganas, y necesitamos eso de los dos papás, los dos. No importa cuánto tiempo tenés con tus hijos, necesitamos la información de los dos. Okay. So, cuando ya tenemos esa información, entonces miramos a cuánto tiempo los dos papás tienen con el niño. Y si los dos que tienen casi el mismo tiempo, que el niño se queda casi las mismas noches con un papá con el otro, entonces hacemos un cálculo, porque los dos lo tienen al mismo tiempo casi. Okay. Si no, si una persona tiene más tiempo con el niño, entonces hacemos otro cálculo. Y para eso, la persona que no tiene el niño tanto tiempo, tal vez solo tenés los fines de semana o algo así con tu hijo, entonces hacemos el cálculo para decir cuánto vas a pagar para la mantención de tu hijo. Y este dinero que vas a pagar es para la renta que alguien paga o el mortgage, lo que sea, la electricidad, agua, comida, cosas así, cosas normal que necesitas para un niño porque ellos ocupan espacio y necesitan comer, necesitan hacer todo eso, necesitan ropa, cosas así. Claro. So, por eso pagas ese dinero, para ayudar a la otra persona con eso, porque ellos están pagando todo eso porque el niño vive con ellos. Pero también nosotros podemos decir, hay otras cosas más de eso que el niño va a tener. So, si ellos tienen una actividad, si están jugando fútbol y hay un fee para eso, que vas a pagar $100 cada vez que ellos hacen este programa. Bueno, ustedes dos dijeron que estaba bien, que él puede hacer eso, pero también eso es otra cosa, es sobre la mantención de tus niños, que nosotros decimos que ustedes dos necesitan compartir ese gasto y pagar eso. También como la escuela, si hay, no sé, field trips o gastos para los libros, uniformes o algo así para los niños, que ustedes dos necesitan compartir eso. Y eso es más separado de la mantención que estás pagando para tu hijo. Okay. So, eso también es algo que nosotros escribimos y ponemos en los planes, porque nunca se sabe si hay un montón de gastos médicos, cosas así, los copays, ¿quién va a pagar esas cosas? So, siempre hay un montón de gastos que gente tiene y nunca se sabe cuándo los vas a tener. Sí. So, nosotros siempre escribimos en los planes cómo ustedes van a compartir eso. Y está muy bien y es muy importante, ¿verdad? Porque varios de los gastos que ahorita describiste, pues yo no pensaría de ellos, pero por eso yo creo es muy importante especialmente tener a una abogada como tú, por ejemplo, que sabe y ha visto muchísimos casos y sabes cuáles serían los costos potenciales, ¿verdad? De mantener y criar a un niño. Entonces, creo que hay mucho beneficio de tener a una abogada que pueda ayudarlos con el proceso. Yeah. Muy bien. Ok, entonces ya teniendo, vamos a decir, el plan ya listo, ya están de acuerdo las dos partes, entonces ese plan se presenta a la corte y alguien lo revisa o ¿cuál sería el próximo paso? Sí, antes cuando llegabas en persona necesitabas hacer una cita en la corte para llegar en persona y dárselo al juez. Y el juez lee todo el plan para decidir si ellos piensan que es un buen plan, que es algo que ellos pueden hacer y que se necesita estar en el plan está ahí. So, si le mandamos algo y solo dice algo de tiempo, pero no dice cómo ustedes dos van a hacer las decisiones, ellos me regresan en plan y dice que no, esto no lo voy a firmar porque te falta información. Okay. So ellos leen todo, deciden si están de acuerdo también, que es algo que ellos piensan que es bueno para las dos personas en la corte y para los niños que están en el plan. Sí. Y si ellos dicen que todo está bien, lo firman y te dan tus copias. Ahorita, como estamos haciendo todo por Zoom todavía, solo se manda por correo electrónico. Cuando ustedes dos ya han firmado todo, se lo mandamos al juez y el juez me lo manda otra vez de regreso por correo electrónico, se termina todo tu caso. No necesitas llegar a la corte para nada. Wow. Ya firmaron todo y es bien fácil ahora. Sí, todo más fácil.
por Zoom y electrónicamente. Ok, muy bien. Entonces ya firmado el plan por el juez y aprobado, entonces ya pueden seguir adelante las dos, bueno, la pareja puede seguir adelante para seguir el plan, ¿verdad? Sí, y Ok. si, como dije, si hay un problema en el futuro, lo que hacemos es que nosotros estamos tratando de decir que si te damos este plan completo con toda la información que hemos hablado, no necesitas llegar a la corte otra vez. Es Ok. la mejor cosa que pasa. Te damos esto y ya no necesitas llegar a la corte y hasta que tu hijo ya es un adulto. Pero si hay problemas, como la mantención de tus hijos, si perdes tu trabajo, ¿cómo Ujú, vas a pagar eso? ujú, Puedes regresar al juez y decir, bueno, perdí mi trabajo, por favor, si me puedes bajar ese número hasta ujú. que encuentro otro trabajo, o me quitaron mis horas, o me están pagando esto ahora. Puedes regresar y preguntar que ellos te cambian cuánto estás pagando. Ok. O también si tienes varios hijos, diferentes edades, Ujú, si en el principio nosotros hicimos los cálculos de mantenerse para 3 niños, ujú. pero ahora solo tenés un niño que es menor de edad, andate a la corte porque debes estar pagando menos. Y Sí. este cambia en el número. Cada vez que tenés un niño que nosotros decimos emancipated, que ya Mm, es un adulto, ujú. podemos hacer los cálculos otra vez porque debes de pagar menos. Obviamente, sí. Oh, muy buenos puntos y algo de tener en cuenta. Ok, muy bien. Entonces, Evelyn, también pensando en conceptos sobre este tema de la custodia, ¿hay algunos conceptos, digamos, como erróneos o los más grandes que tú crees que, por ejemplo, la comunidad latina o cualquier persona tenga sobre la custodia de los hijos? ¿O algo que quisieras tú explicar y que tú ves que la comunidad no entiende, ¿verdad? O tienen la idea incorrecta sobre el tema? Ujú. Sí, la cosa que yo veo todo el tiempo es que un montón de gente siempre piensan que los derechos que ellos tienen para sus hijos, que cualquier momento se lo van a quitar, que ya no van a Mm, tener derechos, que ya no pueden ver sus hijos mm, o el papá me dijo esto, ahora tengo otra pareja y me dicen que ya no voy a ver a mi hijo, ¿qué mm, puedo hacer? O algo así. Y aquí en este estado es bien duro para que alguien te quita tus derechos. mm. No, porque solo el estado lo puede hacer. Y eso Ok. es aquí en Illinois. Hay otros estados que es un poco diferente, pero aquí en Illinois no te pueden quitar tus derechos. El otro papá no te lo puede quitar. La única persona que lo puede hacer es el estado de Illinois. Y ellos te Ok. traen a la corte para hacer eso. Y puedes tener a un abogado que te representa y todo. Y es duro porque siempre leen aquí es que cada persona que tiene un niño es un buen papá. Mm, Si has hecho algo que enseña que no sos un buen papá, entonces es algo diferente, pero necesitas prueba de eso. mm. La ley dice que cada persona que tiene un niño es un buen papá hasta que puedes enseñar que han hecho algo malo. Ok. So, todos vienen y dicen que, bueno, ellos siempre están diciendo que yo hago, que no puedo ver mi niño porque trabajo un montón o algo Mm, así. Bueno, eso no dice que no sos buen papá, no has hecho nada malo, estás trabajando para dar cosas a tus hijos, sí. son cosas así. Hay un montón de gente que me preguntan eso y nunca te van a quitar tus derechos aquí si no has hecho nada malo. Ok. Ah, Y hay gente que está en la cárcel, tú ya tienes derechos a tus hijos. mm, Nosotros podemos decir que vas a tener llamadas ciertos días con tus hijos cuando estás en sí. la cárcel. So, eso es algo que todos necesitan entender. Tenés derechos. Bueno, cómo va a salir el tiempo que vas a tener, las decisiones que vas a tener, eso cambia para cada persona, Ujú. pero tú ya tienes derechos para hablar con ellos, verlos y tener una relación con ellos. Es muy importante. Sí, gracias por explicarnos eso, porque creo tienes razón, que sí hay hay conceptos erróneos sobre eso y es importante entender que no es así. Am, Muy bien, entonces tal vez una pregunta más personal para ti, por curiosidad. ¿Qué encuentras más gratificante en tu trabajo y especialmente trabajar
tal vez casos de custodia o ya será con casos de custodia con la comunidad latina, por ejemplo. Bueno, para mí el trabajo es importante porque un montón de gente nunca van a la corte. Sí, hay un montón de gente, la única razón que ellos van a la corte es para cosas así, custodias, divorcios o algo así. Yo he visto estadísticos que dicen que, bueno, la única razón que gente han tenido una relación con la corte es porque ellos han llegado para cosas así, para la mantención de tus niños, para el divorcio o algo así. Sí. Es la realidad. Hay un montón de gente que necesitan ir a la corte para esto. Y es importante porque, como yo dije en el principio, tus hijos son, para varias personas, son las más importantes cosas en tu vida. No hay ninguna otra cosa que es más importante. Sí. Y yo entiendo eso. Es importante porque las decisiones que nosotros estamos diciendo, el juez está decidiendo algo bien importante para un niño que no puede ir a la corte, no puede decir, yo quiero esto, o esto es que está pasando. Y el niño es el que está sufriendo más en estos casos, Sí. porque los papás están peleando, las personas que ellos quieren más en el mundo siempre están ahí, que no pueden decidir nada, no pueden estar juntos en el mismo cuarto. Y nosotros tratamos de hablar con ellos para decir, la cosa mejor para tu hijo es que puedes tener una relación, si no es bueno, a menos que no es muy feo en frente de tus hijos, que si no pueden hablar, entonces está bien, nosotros te damos apps y puedes mandar textos o algo así. Y solo dice, si es duro para los niños si no pueden decir nada, no pueden llegar a la corte y al final todas las decisiones que nosotros decimos que va a pasar afecta al niño. Y es importante que todos piensen de eso y al final del día yo sé que hay un montón de niños que yo he ayudado hasta que nunca los vi, nunca hablé con ellos, que yo conozco porque hablo de ellos todo el tiempo. Yo sé los nombres de todos los niños de mis clientes. Yo sé que este niño está en fútbol, está haciendo sus prácticas de swim y todo eso, porque hablamos de ellos todo el tiempo. Y al final del día yo sé que los ayudé porque ellos tienen un plan ahora, saben qué pueden hacer, los papás tal vez están de acuerdo con cosas y ya no se sienten tan malos porque ya ahora todos ya saben qué está pasando, so ya no necesitan pelear todo el tiempo. So para mí eso es algo importante, que sí estamos ayudando a gente. Estamos ayudando a la persona que llegó bien asustado, que le iban a quitar sus niños y ahora tienen un montón de tiempo con ellos y todos se sienten mejor. So, eso es que ayuda, que yo sé que esta gente llegaron bien asustados o enojados o lo que sea y al fin del día ya tienen algo que dicen que eso es que va a pasar, estos son mis derechos y todos se salen más tranquilos. Sí, exactamente. No, me da mucho gusto oír que puedas tener ese impacto con esas familias y como dices, el niño es el más afectado, ¿verdad? Y poder darle más tranquilidad a la vida de ese niño o niña es, yo creo, algo muy importante. Muy bien. Evelyn, muchas gracias. Y por último, bueno, última pregunta, siendo si un cliente o alguien que nos esté viendo hoy, si quisiera ponerse en contacto contigo, ¿nos podrías decir cómo lo haría, por favor? Sí, bueno, yo trabajo con John Buckmiller Associates. So, como dije, nosotros hacemos citas de un montón de maneras. Ahorita, si quieres, solo llamas a nuestra oficina 312-448-8173 y nosotros hablamos contigo de tu caso, te decimos qué podemos hacer. Y también cuando, en principio, casi todos van a hablar en inglés, pero si decís que quieres a alguien que hable en español, casi siempre te van a mandar a mí. Pero también tenemos otros abogados que hablan español. So, ellos pueden hablar contigo de tu caso y nosotros podemos decidir si es un buen caso para trabajar contigo. Y a veces también solo le decimos que hay una persona que tiene una pregunta de dónde está la corte o cuánto te cobran para algo. Nosotros te decimos eso también. Es algo bien fácil que te podemos ayudar a veces con esas cosas bien fácil. So, siempre estamos ahí para preguntas y también hacemos llamadas por Zoom, hacemos citas en persona en nuestras oficinas y también una llamada de Zoom si quieres ver mi cara, vamos a hacer eso también.
Muy bien, y nosotros también nos aseguraremos de incluir esa información de contacto al final del video, y también en la descripción de YouTube. Entonces, todos tendrán la oportunidad de comunicarse contigo si lo necesitan. Muy bien, entonces, Evelyn, muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy. Creo que fue una discusión muy importante, nos diste mucha información excelente y espero que alguien salga beneficiado de la presentación. Muchas gracias. Bye.